Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje, ¿eh? Bueno, al menos sobre el papel. Tenemos unas notas que nos han hecho llegar para una escapada de 48 horas a Extremadura. Ujú. Y lo curioso es que, al leerlas, te das cuenta de que no proponen un viaje, proponen dos. Son dos rutas completamente distintas, casi dos mundos. Ya. Nuestra misión hoy, desgranar estas dos versiones de Extremadura y, bueno, entender qué nos cuentan. Claro, es que esa es la clave de todo, ¿no? No es una simple guía con una lista de sitios. No. Son dos filosofías de viaje. La pregunta que flota sobre estas notas es, ¿qué tipo de viajero eres? ¿Buscas la huella apabullante de la historia de los imperios? ¿O buscas más bien la inmersión en una naturaleza salvaje, casi mística? Venga, pues vamos a meternos con la primera, la que las notas llaman itinerario clásico. El nombre, vamos, ya lo dice todo. Sí, sí. Esto va de historia con mayúsculas, de ciudades patrimonio de la humanidad. El plan arranca en Cáceres y me encanta cómo lo describe. No dice visita esto y esto, dice la experiencia de perderse por su casco antiguo. Totalmente. Esto me sugiere que no es un sitio de ir tachando monumentos, sino de dejarse llevar, ¿no? Es que es la forma correcta de verlo, sí. Lo que hace única a Cáceres, y por eso es patrimonio de la humanidad, no es un único edificio espectacular, es el conjunto entero. Ah, claro. Es uno de los recintos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento mejor conservados de Europa, diría yo, y lo increíble es que no se siente como un decorado. Caminas por esas calles, entre palacios, torres, y tienes la sensación de que la vida sigue ahí, pero en otro sitio. O sea, que no es un museo, estás dentro de la pieza del museo. Y es curioso porque, aunque no se busquen monumentos, las notas sí que marcan algunos hitos. La concatedral de Santa María, la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella. Sí, Supongo que son como faros para no perderte del todo en ese viaje en el tiempo. exacto, son puntos de referencia. La Torre de Bujaco, por ejemplo, es el símbolo de la defensa, de la Cáceres guerrera. Ya. El Arco de la Estrella es la entrada ceremonial, más barroca, más abierta. Y cada palacio te cuenta la historia de una familia, de linajes que, hicieron fortunas inmensas en América y volvieron para construir esos palacios y demostrar su poder. Cáceres es un libro de historia escrito en piedra. Y después de esta inmersión medieval, por la tarde el itinerario da un salto a Trujillo, que está a tiro de piedra, unos 45 minutos. Sí, muy cerca. Y aquí el foco se pone en dos lugares, la Plaza Mayor y el Castillo. La plaza la describe como el corazón palpitante de la ciudad. Y lo es. Viendo fotos se entiende, es inmensa, irregular, y con la famosa estatua ecuestre de Pizarro ahí en medio. Es una de las plazas más bonitas de España, sin duda. Pero no es solo bonita, es un escenario que representa el poder. La plaza era el centro de la vida civil, del mercado, de la política. Y luego, justo encima, dominándolo todo, El castillo. el castillo. Esa combinación es una lección de historia visual. Abajo, el poder económico y civil, y arriba, el poder militar. Claro. O sea que cuando subes al castillo no solo estás buscando una foto bonita de la llanura. No, no. Estás entendiendo casi de forma instintiva cómo se organizaba esa sociedad. Precisamente. Desde esas almenas entiendes la importancia estratégica de Trujillo. Ves la tierra que vio nacer a los conquistadores y en cierto modo comprendes esa ambición, esa necesidad de mirar más allá del horizonte. Entendido. Es una ruta que en su primer día ya te deja sin aliento. Y el segundo día, el plan lo dedica por completo a Mérida. ¿La joya de la corona? La describe, lógicamente, como la antigua capital romana y la lista de visitas es que es, apabullante. Teatro y anfiteatro romano, templo de Diana, el puente romano. Las notas dicen que se necesita el día entero. A mí me parece que se quedan cortas. Sí, quedan muy cortas, sí. Porque Mérida, la antigua Augusta Emerita, hay que entender lo que fue. Ujú. No era una ciudad romana más. La fundó el emperador Augusto para sus soldados veteranos, los eméritos. De ahí el nombre. Y se convirtió en la capital de Lusitania, una de las ciudades más ricas de todo el imperio. Una especie de Roma a pequeña escala. Y supongo que esa importancia se refleja en lo que ha quedado, porque lo del teatro y el anfiteatro es que su estado de conservación es irreal. Es absolutamente excepcional.
Sentarte en las gradas del Teatro Romano, que todavía hoy acoge el Festival de Teatro Clásico, es una de las experiencias más potentes que se pueden tener. Ya. Te conecta directamente con la vida de hace 2000 años. Entiendes el ocio, la cultura. Y el anfiteatro, justo al lado, te habla de otra cara de la sociedad, la de las luchas de gladiadores, la sangre. El panicirco Las dos caras del panicirco, exacto. Nacional de Arte Romano. ¿Qué tiene de especial, más allá de las piezas que contiene? Pues que el edificio en sí es una obra maestra que dialoga con su contenido. Es un diseño de Rafael Moneo, y lo concibió como una gran basílica romana moderna. Ah, qué interesante. Está construido con ladrillo como los romanos, y la luz, la escala, todo está pensado para que los mosaicos, las estatuas, para que todo cobre vida. No es un almacén de objetos, es el capítulo final que da sentido a todo el libro de Mérida. Vale, entiendo. El itinerario clásico es un viaje directo al corazón del poder, de la construcción de imperios. Pero lo curioso es que justo cuando crees que has entendido Extremadura, te presentan una alternativa que parece de otro planeta. Es un cambio de guión radical, sí. Nos vamos al norte, ¿verdad? Y aquí el protagonista cambia por completo. Dejamos las grandes capitales y nos metemos en la otra Extremadura, la de los valles frondosos, las montañas, el agua. Es la prueba de que en esta región caben muchos viajes. Pues vamos a ello. El día 1 de esta ruta arranca en Plasencia. Las notas la describen como una ciudad amurallada, pero destacan una rareza que me ha dejado intrigada. Su catedral doble. ¿Qué es eso exactamente? Y lo es un enigma, es una de las cosas más curiosas que se pueden ver. Lo que ocurrió es que, en el siglo XV, decidieron que la catedral original, que era románica, se les había quedado pequeña. ¿Vale? Así que, en lugar de derribarla, empezaron a construir una nueva, gótica, pegada a la vieja. El plan era ir demoliendo la antigua a medida que avanzaba la nueva. Pero Se acabó el dinero. se acabó el dinero, los arquitectos se fueron a otros proyectos y la obra quedó inacabada. O sea que lo que vemos hoy es un edificio a medio terminar, una especie de Frankenstein arquitectónico. Exacto. Pero un Frankenstein fascinante. Porque en un solo edificio pasas de la sobriedad del románico a la luz del gótico casi sin darte cuenta. ¡Qué historia más buena! Y después de Plasencia, por la tarde, al Parque Nacional de Monfragüe. Aquí las notas hablan de santuario de la naturaleza, de fama mundial para ver aves. Mencionan el mirador del Salto del Gitano. Imprescindible. Me surge una duda. ¿Es un destino solo para ornitólogos expertos o alguien como yo, que no distingue un buitre de un halcón, también lo puede disfrutar? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que es un lugar para todo el mundo. De hecho, es uno de los mejores sitios para iniciarse en la observación de aves porque es muy fácil y espectacular. Ah, bien. Llegas al mirador del Salto del Gitano, te asomas a ese cortado impresionante del río Tajo y el espectáculo está ahí delante de ti, cientos de buitres leonados anidando en la pared de roca, volando sobre tu cabeza. Tiene que impresionar. La primera vez que estuve allí recuerdo el silencio roto solo por el sonido del viento en las alas de los buitres. Te sientes increíblemente pequeño. Monfragüe es el lugar de la mayor colonia de buitre negro del mundo, del águila imperial ibérica, pero más allá de eso, es la experiencia de ver la vida salvaje en acción. Suena increíble. Y para el segundo día de esta ruta verde, el plan nos plantea un dilema. Elegir entre el Valle del Jerte o la comarca de la Vera. Sí, 2 pesos pesados. Del Jerte todos tenemos en mente la imagen de los cerezos en flor, ese mar de nubes blancas. Pero las notas dicen que es mucho más. Hablan de gargantas naturales, como la de las Nogaledas, para bañarse en verano. Es que el Jerte es un valle que cambia con cada estación. La primavera es esa explosión blanca. El verano es verde. Es el sonido del agua cristalina en las pozas. Un refugio brutal contra el calor. ¿Y el otoño? Es una paleta de colores ocres y rojizos que es una maravilla. Ya. Y la otra opción, la Vera, la describen como una zona de vegetación casi selvática. Destacan pueblos como Garganta la Olla o Cuacos de Yuste. Y aquí es donde la historia, que parecía que habíamos dejado atrás, vuelve a aparecer con el monasterio de Yuste. Aquí es donde todo conecta. La elección entre Jerte y la Vera depende de lo que busques. Jerte es la naturaleza espectacular. La Vera, siendo también increíblemente verde, te ofrece una capa más de reflexión. Y el epicentro de todo es Yuste. Me llama la atención ese contraste. En la primera ruta teníamos a los conquistadores saliendo de Trujillo para dominar un imperio. Ujú. Y aquí tenemos al emperador Carrios V, el hombre más poderoso de su tiempo,
que vuelve para retirarse en este rincón. Esa es la reflexión fundamental que propone La Vera. Piensa en el contraste. En Mérida vemos el poder en su máxima expresión, en su exhibición pública. En Yuste vemos el poder en su renuncia. Claro. Carlos V no elige un gran palacio en una capital europea. Elige un monasterio modesto, en una comarca apartada, famosa por su paz. Lo que buscaba era tranquilidad para su cuerpo enfermo ni para su alma. O sea que Yuste no es la historia de las grandes batallas, sino la de la introspección. Exacto. Es el contrapunto perfecto al poder monumental de la primera ruta. Ver la habitación donde murió, con una ventana que daba al altar de la iglesia para oír misa desde la cama, te habla de una dimensión mucho más humana del poder. Ponemos todas las piezas sobre la mesa. ¿Qué significa todo esto? La sensación es que estas notas nos han dibujado dos Extremaduras que casi se dan la espalda. Una es la de las grandes capitales, la del legado romano y medieval, que te hace sentir el peso de la historia. Una narrativa sobre la ambición, la conquista, la construcción de civilizaciones. Y la otra es la Extremadura del norte, la del agua y los bosques, donde la naturaleza es la protagonista y la historia se cuenta en voz baja, de una forma mucho más personal. Una narrativa sobre el refugio, sobre el ciclo de la naturaleza, que es mucho más poderoso que cualquier imperio, y sobre la búsqueda de la paz. Por eso la elección no es entre un viaje mejor o peor, son dos historias. Ambas son Extremadura. Y aquí me surge una reflexión final, casi un desafío. El material presenta estas dos rutas como un o esto o lo otro. Pero, ¿y si no tuvieran que serlo? Juguemos un momento. ¿Sería una locura intentar combinar lo mejor de ambos mundos en 48 horas? Sería un desafío logístico, desde luego. La distancia entre Mérida y Monfragüe, por ejemplo, es de casi hora y media. Pero la idea es muy atractiva. ¿Verdad? ¿Qué sacrificarías y qué ganarías? ¿Podrías, por ejemplo, dedicar una mañana intensiva a sentir la grandeza de Roma en Mérida, comer allí, y luego conducir hacia el norte para llegar a Monfragüe al atardecer? ¡Qué imagen! Pasar de las gradas de un teatro de 2000 años al silencio del Salto del Gitano para ver el vuelo de los buitres con las últimas luces del día. Exacto. Perderías la oportunidad de ver Mérida con calma o de explorar Monfragüe a fondo, pero ganarías un contraste brutal en un solo día. Exacto. Ganarías el impacto de vivir las dos Extremaduras en tu propia piel en cuestión de horas. Quizás el viaje perfecto no consiste en seguir un plan, sino en robarle un momento a cada una de estas narrativas. La verdadera pregunta que nos dejan estas notas no es qué ruta elegir, sino qué combinación única de experiencias, de historia monumental y naturaleza salvaje define la Extremadura que cada persona quiere descubrir.